Vamos a comenzar con lo que es el apagón analógico. Es algo muy sencillo. Muchos se van a quedar sin tele si no tienen el decodificador o si no tienen servicios de cable. Así de fácil es lo que les va a impactar a toda la población en general. ¿Cómo surgió esto? Bueno, hubo un reporte en 2011 en donde se dieron cuáles eran las frecuencias más adaptables para explotar. Y la que actualmente tienen las televisiones son la de 700 MHz, que es la donde se están transmitiendo las señales. Quedaron por acuerdo con la COFETELEC y con los parámetros con la Unión Europea que esta frecuencia se iba a regresar, iban a otorgar otra frecuencia para que transmitan su señal, para que puedan explotarla, porque vieron que la de 700 MHz es una frecuencia más explotable en otros rendimientos. Y hay como 5 frecuencias que se están explotando, tanto para radiocomunitarias, para la televisión, para fines científicos. Esta de 700 MHz la van a cambiar a otro tipo de frecuencia y es lo que la tele que todos tenemos no va a seguir adquiriendo esta señal. ¿Y por qué? Bueno, porque las concesiones que les dieron a las televisoras, que duran por 25 años, era para explotar esta concesión de 700 MHz durante 25 años. Su concesión ya se está terminando y no se las renovaron. Lo que hicieron fue cambiarla a otra frecuencia y siguen ellos prestando el servicio de tele. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a todos les vendieron televisiones que no captan la nueva señal. Entonces lo que se les ocurrió es de que el pueblo tiene que pagar los gastos para tener este divertimento a través de TV Azteca y Televisa. ¿Y cuál fue esto? Hicieron unos planes de lo que le llamaron apagón analógico, que nada más es el cambio de frecuencias a cargo de los bolsillos de los ciudadanos. Y el primer proyecto fue en Tijuana. ¿Qué fue lo que pasó en Tijuana? Que no funcionaron, no se pusieron de acuerdo con todos los televisiones o con el aparato decodificador que tenían que dar, no había suficiente presupuesto. Entonces dijeron que no iba a marchar este plan de la COFETEL por el momento, ya que son elecciones en estos estados. Y en Tijuana dijeron que era un derecho, pues que estuvieran informados porque les llegaba la propaganda de los partidos políticos. Pero si ustedes analizan en TV Azteca y Televisa, ¿cuál es la propaganda que más se difunde? No es la propaganda del Movimiento Ciudadano, ni de Morena, ni del PAN, que son clientes cautivos del Partido Revolucionario Institucional. Por eso tampoco están obedeciendo el programa que se habían dado para dar esta transición suavemente. Y pusieron ante la opinión de que, pues bueno, si no están informados en campañas electorales, ¿qué va a hacer la gente? Pobrecitos, ¿por qué no se pueden informar? Cuando la verdad es de que pues a la gente es a la que le van a cobrar el decodificador. Bueno, ya veremos después de las elecciones quién va a pagar los decodificadores. Así que bueno, y ya también todo este apagón está programado para terminar en 2015. Inicialmente el plan era que se terminara este apagón analógico en 2021, pero redujeron las fechas hasta 2015. Y bueno, el Distrito Federal está planeado para el próximo año. Es uno de los que termina, entonces vayan apurándose a comprar su decodificador si quieren seguir viendo la televisión o contratar señales de cable, porque pues, no, a través de ellas van a poder seguir disfrutando los canales que más les gusta, especialmente TV Azteca y Televisa. Eso es, así en sencillas palabras, eso es el apagón analógico. ¿Cómo es de que les dan a una televisora el permiso para explotar esta frecuencia? Bueno, las televisoras ponen un programa, hacen una licitación y a través del que resulte el mejor ganador les otorgan los canales de televisión, así de sencillo. ¿Y qué es lo que viene con esta reforma de telecomunicaciones? Bueno, el cambio analógico es lo que ponen uno. Según esto van a crear tribunales especializados para que ya no haya lo que siempre se daba en el mundo de las televisiones, que hacían amparos y más amparos y para no poder quitar sus permisos y sus privilegios. Ahora el amparo ya no procede contra actos contra el artículo 27 constitucional y simplemente con todas las resoluciones que venga del IFETEL. Se supone que el nuevo órgano que van a crear para regular las telecomunicaciones es un órgano que va a ser tan imparcial, tan claro, tan transparente, que ninguna de sus resoluciones se va a poder revocar ni bajo ninguna vía. Entonces así es una de ellas, ¿no? Luego,
¿Qué es lo que se viene en telecomunicaciones? Bueno, en este Plan Nacional de Desarrollo que se aprobó hace como 2 semanas, a finales de mayo, 2013-2018, Peña Nieto dice que con este nuevo forma y panorama de administrar la administración pública, bueno, de administrar al país, se va a lograr la felicidad de todos los mexicanos y contempla que se van a crear en materia de telecomunicaciones la democratización de las telecomunicaciones. Bueno, ahora uno se pregunta, está muy padre el término de democratizar las telecomunicaciones, pero ¿cómo se va a democratizar si no todos los ciudadanos tienen las posibilidades de invertir en crear un canal de televisión? ¿Cómo es posible democratizarlo? Es un poco ambiguo el lenguaje. Luego también establecen este nuevo plan que todos los problemas se van a resolver con tecnología y todos vamos a ser muy felices con el nuevo impulso que le van a dar al uso de las telecomunicaciones, tecnologías de la información y comunicación. También proponen este nuevo plan un nuevo concepto de irnos como los gringos, de ampliar el concepto de seguridad a ciberseguridad. Ya ven que en el DF todos estamos vigilados con las cámaras, no sé si alguno ha visto. Bueno, el problema de esas cámaras es de que, aunque les graben a los delincuentes, si es que hay delincuentes o no hay delincuentes que a veces se encuentran, es de que legalmente esas pruebas son inválidas, no valen. En materia penal, las pruebas no se admiten de las que estén grabadas en algún medio electrónico, solamente son admisibles en materia civil. Entonces, bueno, estamos grabados sin que esas pruebas valgan jurídicamente. Y bueno, eso sí, compartiendo los datos que aquí en el DF nos puso toda la implementación de estas videocámaras el gran ciudadano Carlos Slim. El de él fue la concesión de estas cámaras. Ustedes pensarán cómo es posible que estemos cibervigilados por una autoridad particular, cuando eso es una autoridad, eso es a cargo de los funcionarios o a cargo de una autoridad judicial. Bueno, entonces en este optimismo de este gobierno y en este nuevo plan de desarrollo se contempla que se van a ampliar mucho la ciberseguridad para combatir al crimen organizado, y en todo el país se van a poner cámaras. Y estas bases de datos que se generan a través de estas cámaras se van a compartir. Bueno, ¿con quién se van a compartir? Eso nunca lo aclaran. Con los... Bueno, no dicen con quién lo van a compartir, pero eso es otra infracción a derechos fundamentales. No sé si saben que por el artículo 16 constitucional los datos personales están protegidos, y una derivación de datos personales son todos los datos que ustedes dejan en las cámaras, esos tienen una protección constitucional. Por ejemplo, no sé si se acuerdan que hace como fue el miércoles salió una resolución de la Corte en la cual intervinieron en los archivos de un funcionario que tenía una enfermedad. Y bueno, hubo una discusión en cuáles eran los límites de la privacidad y cuáles eran los límites del uso de esos datos. Entonces la Corte en esta resolución decidió ir en contra de lo que establece la Constitución, de que sí tienen que estar informados en el caso de SIDA, para no proteger los datos personales, cuando ese es un derecho humano. Y si ustedes analizan también sus datos que ustedes amablemente dejan en las videocámaras, también están protegidos, son derechos humanos que se están violando constantemente, sin protección jurídica y sin nada que lo garantice. Y con estos nuevos planes de tecnología, pues el derecho está un poco atrasado a lo que se está implementando como soluciones en este país. Bueno, en telecomunicaciones, ¿qué más pasa? Que según esto van a crear nuevas instancias, todo va a ser armonioso, todos vamos a tener una nueva tecnología para transmitir datos, vamos a estar en lo mejor, se van a implementar, bueno, desde el año pasado se implementaron nuevos satélites, el Morelos, el Centenario, el Bicentenario, pero aquí hay una cosa, no sé si se acuerdan que en la ley de telecomunicaciones, en esta reforma, la parte más controvertida o la menos controvertida fue de que en ese sector de los satélites va a intervenir el 100% de la industria extranjera. Entonces, si en los servidores se guarda toda la información y es un punto estratégico, porque se invierte todo se deja a manos de los extranjeros en ese punto y nadie dijo nada, todo está muy bien. Lo único que fue la parte controvertida fue de que en radio y televisión no podían invertir hasta el 49%, bueno, podía haber una inversión extranjera hasta el 49%. Bueno, ¿por qué? Porque son las empresas que están ahorita en el mercado.
Televisa y TV Azteca. Claro, no van a permitir que inviertan extranjeros en sus negocios, pero ¿por qué sí permiten que inviertan en los satélites? ¿Alguien? Sí, todos pasaron la reforma como maravillosa. Bueno, el apagón analógico es una cosa grave. Los satélites que estén al 100% en manos extranjeras cuando es una actividad vital para el Estado mexicano, pues es otra cosa un poco grave o peculiar que debería a todos preocupar, más cuando con lo que les había comentado de la ciberseguridad, esos datos se almacenan en los satélites. Entonces, ¿quién los va a administrar esos datos personales de los ciudadanos? Sí, pues el extranjero. Eso es parte de lo que se pretende de implementar, compartir las plataformas de datos personales con la base de Estados Unidos. Claro, Estados Unidos en la forma en que comparte datos, no comparte datos ni con la Unión Europea ni con México, pero todos deben de compartir sus datos con Estados Unidos. Sí supieron que hace poco, en esto de la ciberseguridad, que ahora está muy de moda para la protección, Estados Unidos pidió los datos de todos los usuarios de Google, Facebook y los servidores. Bueno, esto, pese a que a todos les cause un poco de descontento, es legal en Estados Unidos. A finales de 2011 se estaba implementando una extensión a la Patriot Act. ¿Qué es la Patriot Act? Es la ley de seguridad para Estados Unidos, y se les había olvidado el incluir la ciberseguridad como un tema prioritario en Estados Unidos. Se tardaron como un año en que implementaran esta ley. No sé si se acuerdan que también en esa época, en 2011, pasó otra ley que se llamó la SOPA, que era para proteger a los derechos de autor y que todos estuvieran vigilando quién transmitía contenidos que no habían pagado los derechos autorales. Bueno, en esa no gustó, porque para Facebook, Twitter, Google les ponía medidas de que si no cooperaban con compartir datos, a ellos les daban sanciones. Con la Chispa fue lo contrario: si ellos cooperan, les dan estímulos. No, o sea, es al revés. Entonces la SOPA por eso no pasó, pero la Chispa pasó muy bien y por lo oscurito. Esta se comenzó a implementar en marzo de este año. Se tardaron como año y medio en implementarla. Y a partir de entonces es cuando ustedes vieron en las noticias de que había este programa con Estados Unidos del Prisma, que era la forma de compartir datos. Y en esta perspectiva de Estados Unidos, todo el mundo estaba obligado a darles los datos que tuvieran de todos los ciudadanos que considere Estados Unidos peligrosos, porque atentan contra su seguridad. Y eso es parte de la ciberseguridad. Todos pueden ser delincuentes en potencia con estas nuevas formas de tecnología. Entonces no es de que esté, pues bueno, ya son las formas en cómo está avanzando. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que aprender a manejar los medios de comunicación y estas tecnologías, y no compartir toda tu información personal. Hacer un uso consciente de las redes sociales y de la información que se comparte, porque tampoco sus correos están muy a salvo y que sean inviolables, están siendo vigilados. Y esto es, primeramente empezó con que ibas a revisar contenidos autorales, que si violabas tú estas descargas o no pagabas derechos de autor, te iban a quitar el internet. No sé si supieron que aquí en México también hubo un intento de reforma parecido a la Chispa a principios de 2012. Bueno, la promovió Doring a principios de 2012, en donde decía: voy a proteger derechos de propiedad industrial, propiedad intelectual, y todo aquel que baje contenidos de internet que no estén pagados por la ley de autor, te voy a quitar el internet. Pero el que te va a vigilar para que tú no bajes contenidos que están protegidos va a ser tu proveedor de servicios de internet. Entonces aquí le están dando actos a los particulares para que hagan actos de autoridad cuando no tienen permisos. Y es un derecho constitucional que todavía sigue aquí en México, en que nada más por mandamiento de autoridad constitucional te pueden ver lo que tienes en tu domicilio o intervenir en las comunicaciones. Aquí, ¿quién está interviniendo en las comunicaciones cuando todos están siendo espiados? ¿El CISEN o no? Pues quién sabe, porque todos están compartiendo su base de datos. Entonces hay que cambiar esta perspectiva de que el internet era un lugar donde todos podían compartir datos con mucha felicidad, a saber qué puedes compartir y qué no vas a compartir a través de estos medios.
a través de las redes sociales, compartir lo menos posible de tu información personal. ¿Y por qué? Porque miren, en la ley de telecomunicaciones, por ejemplo, Internet no es un servicio prioritario como telecomunicaciones, es un servicio de valor agregado, es algo más, no es propiamente un servicio de telecomunicación. Aquí en México se habla que los servicios de telecomunicaciones, por ejemplo, el básico es tener una caseta de teléfono y ya, que te comuniques si estás en un pueblo. Si estás aquí en el DF, que tengas una línea de telefonía, eso es todo. En la Unión Europea se habla de que el servicio de telefonía incluye también el ancho de la banda de Internet, no solo tener el cable y el servicio de telefonía, sino también el ancho de la banda y cuántos datos puedes compartir por segundo. Aquí en México, pues no, eso no está incluido como un servicio básico de telecomunicación, es algo extra, que pues está en lo etéreo, regulado como algo más. Y así pasó en esta ley de telecomunicaciones, igual. Entonces, si ven, Internet en México no está regulado o no está tan protegido legalmente, ni por la ley de telecomunicaciones, y lo que se considera es nada más prestar el servicio de telefonía o intercambio de datos, pero hasta ahí. Luego, en este Plan Nacional de Desarrollo contemplan de que se va a incluir un poco más la banda ancha, pero no indica a qué sectores de la población les va a dar este fomento de incluir el Internet con banda ancha, que en la Unión Europea esto se llama como un servicio universal. Así los llama, el servicio universal de telefonía incluye el cable, la televisión, los datos y la banda ancha que todos transmiten. Aquí en México, ¿alguien ha oído que eso nos van a incluir en los servicios de telecomunicaciones? Luego también establecen otra cosa muy maravillosa, que Internet es un derecho humano. Ah, pues está muy bien tener Internet como un derecho humano para informarse, pero lo que hay límites es quién te va a prestar este servicio humano gratuito, porque pues, es un servicio humano, debe de ser gratis, o lo debe de prestar el gobierno. Y en México no lo presta el gobierno y no es gratis. Y todos tienen firmados planes con ciertas compañías por un plazo determinado para utilizar servicios de Internet, que te lo limitan aquí a ciertos megas, nada más. No puedes utilizar Internet indefinidamente, es un cierto tiempo, una cierta cantidad de datos que puedes transmitir por un tiempo. Entonces, si ven, en México, pues las telecomunicaciones son las más caras, no incluyen todos los derechos humanos que se contemplan, por ejemplo, en la Unión Europea o mismo en Estados Unidos. También contemplan con esta reforma de telecomunicaciones que se va a fomentar que no haya monopolios o que no haya un mercado tan restrictivo. También esto pasó en Estados Unidos con la compañía Bell, que lo que hicieron era de que dijeron, es una compañía que está abarcando todo el monopolio y entonces hay que partirla. Y se partió esta compañía en las 7 hermanas Bell y así hicieron el simulacro de que había mucha competencia en Estados Unidos. Aquí lo que pretenden es una reforma contra Carlos Slim, precisamente en servicios de telecomunicaciones y Telmex, y lo que van a hacer es tratar de desconcentrar esta empresa, pero bueno, ya sabemos la historia, la va a dividir en otras pequeñas compañías. ¿Y cuál es el problema? Hay de todos modos competencia, que en esta ley de telecomunicaciones lo que se fomenta es que el Estado garantice la competencia, no garantiza los servicios, garantiza que haya competencia. ¿Alguien puede explicar qué es la competencia? Que haya diversidad de opciones, ¿no? Para, no sé. Bueno, con esta diversidad de opciones que se supone que entre más proveedores de servicios, los precios porque hay muchos proveedores van a bajar y van a incrementar sus niveles de seguridad, y entonces de esta forma los usuarios se van a beneficiar. Pues en México, si son los mismos dueños que compiten, digan ustedes dónde está la competencia. Bueno, tenemos un ejemplo de competencia con cable y Dish. No sé si ven que son de Televisa estos servicios de cable. ¿Cuál es la pequeña diferencia entre Cablevisión y Dish? No, más bien Sky y Dish, Sky y Cablevisión. Es lo mismo, y están compitiendo, son dos empresas diferentes. Pues eso mismo va a pasar con los de telecomunicaciones, van a ser los mismos compitiendo entre ellos. No va a haber pues muchas diferencias.
como Tía Rosa y Bimbo, ¿no? Algo así, Tía Rosa y Bimbo compitiendo, y son dos, no es una sola empresa que concentra el mercado, y con eso se cumpliría el artículo 28, que no existen que están prohibidos los monopolios. Sí, sí hay una forma de diversificar los impuestos, pero eso son operaciones de ingeniería financiera que, pues bueno, ellos contratan especialistas en el área para pagarlo menos y que les hagan devoluciones. Bueno, delante de nuestros ojos están estas grandes proezas, ¿no? De no al pago al fisco. Teletón. Teletón es otra forma de evadir impuestos. Sí. Sí, todos les donamos, y todos, si queremos ver la tele y sus señales, pues debemos ir a comprar nuestro decodificador o pagar servicios de cablevisión. O bueno, ya en el otro caso, si quieren, invertir en una televisión nueva que capte las nuevas señales. Pero no todas las teles que están ahorita en el mercado captan esta nueva señal. Se están deshaciendo del material que ya tienen. No todas las televisiones que están aptas para estas nuevas señales de HD, bueno, que ellos le llaman alta definición, pero nada más es un cambio de frecuencia. Entonces, bueno, ya saben, los ciudadanos van a tener que pagar por divertirse a través de Televisa y TV Azteca, porque al final ellos no van a absorber los costos de esta transición. Lo que sí están haciendo es obteniendo ciertos tiempos en las campañas políticas, nada más para pues alargar las cosas. Y ahorita, pues si ven, el malo de la historia es Moni de Swan, el de la Cofetel, que no planeó las cosas y que es un inepto y que no supo cómo planear el calendario de frecuencias. Eso es lo que todos han estado viendo últimamente en las noticias, pero bueno, es un simple juego político en este momento. Pero de todos modos se va a dar el apagón analógico. Se van a quedar sin tele muchos. Se van a quedar sin tele muchos, sí. Pero si ven, es indignante de que en lugar de que se indignen porque sube la gasolina cada mes, se indignan porque no tienes una novela. Bueno, no van a ver la novela. Sí, por eso se indignan. Y tampoco se indignan porque ya les cambiaron los esquemas, por ejemplo, de educación. Y no sé si vieron, bueno, en el Plan Nacional de Desarrollo, también en esta parte de educación, contempla que con tecnologías todos van a ser alfabetizados. Con la simple tecnología todos van a obtener conocimientos, todos van a ser felices, todos van a poder educarse, todos van a ser autónomos. Bueno, entonces, ¿dónde queda el papel de los maestros? Si con la tecnología todo el problema se resuelve. Ese es el nuevo cambio de este nuevo gobierno, utilizar las tecnologías al máximo para educarnos y utilizar las telecomunicaciones para educarnos. Eso es lo que se incluyó ahora en este nuevo Plan Nacional de Desarrollo de Enrique Peña Nieto, para que todos los mexicanos sean demasiado felices. Bueno, a través de internet, lo que están contemplando ahora ciertas constituciones, como por ejemplo, creo que fue la de Colima o Aguascalientes, que la acaba de incluir el derecho humano, internet como un derecho humano. Pero bueno, el tener este derecho humano sin accederlo gratuitamente, pues no estás ejerciendo este derecho humano como tal, solo estás sabiendo que tienes un derecho humano. Y en la ONU también declararon esto a finales de 2011, de que el internet era un derecho humano. Entonces, bueno, esto está de moda, que el internet es un derecho humano, porque a través de internet ahora tú te puedes ir a informar y obtener toda la información que tú quieras y ejercer tu derecho de información y de libertad de expresión, que no lo incluyó la reforma de telecomunicaciones. En ese medio tú no puedes ejercer tu derecho de libertad de réplica, por ejemplo, pero en internet todos pueden ejercer su derecho de libertad de réplica, quejarse y que todo esté informado y accesar a esta información. Pero si tú no tienes el medio de cómo relacionar esta información, o la educación, o las formas de cómo ese dato que bajas por internet tenga algún sentido, pues de nada sirve. Es mucha información que no sabes procesar. Entonces imagínense a muchos que tienen tecnología sin saber procesar esta información. Ahora, de que antes te ocultaban la información, ahora te la dan toda para que no sepas cómo procesarla.
y con esta nueva reforma de educación que ha sido muy controvertida, en donde todo es estándar, en donde todos son metas y logros y competencias, pues, digan ustedes, a través de este modelo, ¿cuántos van a poder con toda la tecnología decodificar esa información y de que tenga sentido? Sí, van a ejercer un derecho humano, pero pues no importa, van a estar igual. Pues lo peor. Bueno, entonces hay que cambiar este medio de cómo vemos la tecnología en nuestras vidas para darle un sentido y poder utilizarle nuestro beneficio, pero tampoco sin estar dando los datos personales, y también sabiendo que las telecomunicaciones, pues lástima, no están en manos de los nacionales, están en manos del sector extranjero ya completamente. Y bueno, saber si se quieren seguir divirtiendo a través de estas empresas Televisa y TV Azteca, que es opcional. Si a todos les gusta esa diversión, pues está bien. Sí, y hay que crear pues más círculos de estudio para poderse informar y que, bueno, de alguna forma hacer conciencia social de estos fenómenos que están sucediendo. Bueno, a los pocos que les interesa hacer más eco, por ejemplo. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Gracias. Al escuchar tu exposición interesantísima, pues nos puede llevar casi a una película de ciencia ficción que se está convirtiendo en realidad. Me acordé de 1984 de George Orwell. Entonces quiere decir que ya tenemos al gran hermano y que ya se está instalando definitivamente para quedarse, ¿verdad? Sobre lo de las competencias, sabemos que en el ámbito, en el mundo educativo, eso es ahora lo que va a prevalecer, competir. Cuando preguntabas sobre qué es competencia, yo me imagino que es ponernos a todos a competir contra todos, o sea, el individualismo, fuera el colectivismo, fuera la solidaridad, fuera el sentido de ver el nosotros o yo soy en razón del otro, sino al contrario, competirnos y atomizarnos cada vez más. Es una película de terror o de ciencia ficción, pero que ya es realidad, ¿no crees? Bueno, ya está siendo realidad. Ya, pues, técnicamente todos están siendo espiados a través de sus cuentas, a través de uno mismo que ha dado sus correos y que comparte información. Uno cree que está pues en el anonimato, compartiendo su información sin que nadie lo vea, a través de su simple charla por Facebook, Google. Y bueno, esto de las competencias, que es un modelo educativo que sí tratan de atomizar a la gente, pero dijeron, es que vamos a crear seres humanos que sean más eficaces en el mundo empresarial y que nos rindan más. Entonces hay que ver para qué es más apto cada uno. Y el maestro, en lugar de ser un expositor, ahora va a ser un instructor en donde va a guiar la mejor capacidad de cada uno y va a crearle habilidades específicas para una tarea específica. Entonces es hacerte más productivo simplemente, sin tener esta visión humanista que antes se tenía en las escuelas de filosofía, porque eso ya no importa, no compites, ser más individualista, como habían dicho, eso sí es competir. Y este modelo pues fue implementado más en Estados Unidos, que en Estados Unidos acaban de decir que todo esto fue un fracaso, que pues, la gente no funciona bajo este esquema, y aquí nos quieren vender esto con la reforma educativa, de que la competencia es lo maravilloso y lo máximo del planeta y que con esto se van a resolver los problemas de educación en México. Bueno, actualmente sin este modelo de competencias, México tiene niveles muy destacados en las pruebas internacionales de educación. Sí. Y sin este modelo aún, bueno, imagínenlo con competencias. La competencia en educación es netamente un punto de vista laboral. Bueno, sí. Las competencias en educación son netamente un mundo laboral.
y al maestro como tal ya no se le maneja como un educador, sino como un facilitador. Por eso le comentaba yo que cuando hablaba usted del internet y demás, ahí manejamos lo que realmente el gobierno quiere, que el alumno se acredite, pero instruyéndose, no educándose. Y la competencia, aquí yo concibo que no es tanto competir como en una carrera, sino que es el crear un vínculo. De ahí que viene muy fuerte el enfoque comunicativo en el modelo viene muy fuerte el enfoque comunicativo en la educación, para que entre semejantes se enseñen y platiquen cómo producir más. No es tanto de a ver quién es mejor o quién tiene más conocimiento, como podría ser las competencias antiguas, hasta en la Ruta Hidalgo, y que ahora se llama Olimpiada del Saber, una cosa así, sino que es realmente manejar la mentalidad para que yo a mi compañero le enseñe a cómo producir más. Esto viene de todas las reformas de educación primaria, secundaria, y competencias se está trabajándose desde hace 6 años a nivel secundario. Y para variar cosas tan ilógicas que hace la Secretaría de Educación Pública, presentó esa reforma educativa en primarias y la inició con primero y con sexto, no fue gradual. El mismo año la colocó en primero y en sexto de primaria. O sea, las generaciones que estaban entre segundo y quinto, ¿qué sucedió con ellas? Un choque tremendo. Es muy complicada la reforma educativa. Obviamente nada más nos dejan con que somos maestros holgazanes, bloqueadores y flojos y demás, pero está muy complicada la educación, y sobre todo por el internet, porque han hecho de la imagen del maestro un haragán, que por eso mejor hay que recurrir a las telecomunicaciones, ¿no? Y cuando los alumnos no tienen la posibilidad económica de tener internet en casa, veamos todos los cafés internet, ¿no? Y tristemente por ese mal hábito que no hay de educación, si uno va a los cafés internet, yo creo que el 80% está viendo YouTube y ni siquiera entra a los temas que supuestamente van para estudiar, para leer, y que los papás están pagando. Por ahí va mi comentario, gracias. Ahí va Marisol. Dentro del panorama de las telecomunicaciones hablaban de que iba a abrirse más espectros en muchas cosas, ¿no? En radio, televisión, pero a las radios comunitarias no les dieron el acceso. ¿Nos puedes explicar ese asunto? Se supone que desde 2011, con este panorama de agenda digital, se iba a dar mayor influencia o mayor participación a las radios comunitarias, y se les iba a abrir las oportunidades porque tienen ciertas bandas, no en este espectro, en otro espectro, que es el 3.7, 3.5 MHz, que es el espectro para radios comunitarias. Creo que ese es el espectro. Pero bueno, esto iba a ser que se iban a implementar, según iba a estar muy bonito, que se iban a implementar radios comunitarias en donde fuera gente con su mismo idioma para que pudiera comunicarse con estas comunidades. La realidad es de que, bueno, sí se está democratizando en palabras las telecomunicaciones, pero la inversión económica que puedes tener para insertarte en ese sector, pues es muy, muy difícil. O sea, de palabra te lo están dando, pero de hechos no se está dando este impulso en las reformas de las telecomunicaciones. Ahí va a estar el espectro, pero pues bueno, ahí compítele y ahí pues inviértele como tú puedas. Esto siempre ha sido en los derechos de los indígenas, por ejemplo, que es esto de las radios comunitarias, que están garantizados sus derechos humanos en el artículo 2, les garantizan que tienen sus costumbres, su tierra, pero sí, ¿qué tierras tienen? Un pedazo en el cerro, ahí, esa es la tierra que está garantizada, o tienen un pedazo de tierra árido para que ahí cultiven. Están garantizando sus derechos humanos, pero no estás garantizando cómo hagan acceso a estos derechos humanos. Es lo mismo que está pasando en esta reforma de telecomunicaciones. ¿No nos podrías platicar un poquito cómo ves la cuestión de este joven de 29 años, Snowden, sobre la declaración que sacó al mundo? Es muy interesante. Sí,
Llegué tarde, la verdad. Perdí una buena parte de su charla. Me perdí una buena parte de su charla. Y estoy un poco distante o muy distante de la internet. Aquí estoy escuchando una terminología que para mí es ajena. Pero, bueno, la televisión se ha convertido en patrona o en dirigente de la política a varios niveles. Aquí se habló, por ejemplo, de la educación. Parece ser que Televisa y la otra son quienes manejan la educación. Incluso se habla de una telebancada. ¿Por qué? Porque ahí está la hija del señor de TV Azteca. Está una hermana de su director, o ¿qué será? El segundo del señor Azcárraga. También tiene ahí a su hermana, Fimbara, y gentes. Y ya no digamos que está por ahí la tal Gaviota, ¿verdad? Y compañía. Entonces el problema sería que es un individualismo, que es un poder audiovisual que nos manipula, que la información de la mayoría de la gente con que yo hablo, dicen, es que dijo, es que esto y lo otro, ¿quién te lo dijo? ¿En qué lo leíste? No, pues en la tele lo dijo López Dóriga, lo dijo el otro señor de TV Azteca, y esa es su fuente, pero es una fuente distorsionada, convenenciera, donde necesitamos la información, pero una información objetiva. Hace pues unos 3 o 4 días, en la gira que realiza López Obrador para cualquier de los comités de Morena, se insiste en que nos informemos. ¿Por qué? Por esa alta desinformación que existe en nosotros y que nos confunde y que la transmitimos, que somos como eco de ese duopolio. La radio comunitaria a la que usted hace referencia es acosada, perseguida, ignorada. Incluso creo que ha habido algunas víctimas mortales ya de esas radio comunitarias, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro compromiso, nuestra trinchera en lo personal, en lo individual, en lo familiar, si no tenemos esos alcances de manejar medios? Pues informarnos lo más posible. ¿Por qué? Porque si yo me identifico, por ejemplo, con un líder honesto que ha manifestado ya que lo es y que gobernó aquí 5 años y lo gobernó como nadie en la historia, que ahí está su obra, pues es mi referente, ¿no? Entonces yo creo que es importante. Además, tenemos que conocer un libreto que se llama Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución Política vigente, ya muy remendada, ya muy parchada, con cientos de parches, ¿no? 300, 400 parches. Bueno, pues, ¿qué está a mi alcance? Pues informarme lo más posible, pero no propiamente del duopolio, sino de algunos otros. López Obrador hablaba de 2 periódicos nacionales que no están en esa línea del poder de arriba, ¿no? Uno de ellos es La Jornada, el otro no lo mencionó. Pero bueno, algo podemos hacer desde nuestra modesta trinchera, informarnos, no creer todo lo que se diga, porque a veces hay que ver también un poco de lo que se trata. Pero bueno, entonces para no distraer más su tiempo y no irnos a la historia, que es la que nos dice cómo se va gestionando todo esto, qué hay atrás de ello. No es casual, no es circunstancial. Hay algo atrás de estos intereses particulares, que por ahí tenemos una lista que se publicó en el periódico Regeneración de 30 personas. Y ya antes, en tiempo de Salinas, que empezó la embestida contra el artículo 3º, contra la escuela pública, y antes había un personaje por ahí, hermano de un vaquero, muy amigo del presidente entonces, haya sido como haya sido, pues ya desde entonces se establecía ese acoso y esa situación. Vamos pues entonces a informarnos y estar alerta contra ese tipo de pseudo literatura o pseudo información. Gracias. A ver,
ver, en cuanto a la Constitución, al día de hoy lleva 550 reformas. El artículo más reformado es el 73 constitucional, que es el que se otorgan mayores poderes a la Cámara, al Congreso de la Unión. Sí, es el más. Y el 27 tiene más parches a lo largo de la historia. El presidente que más reformas hizo en la Constitución, adivinen quién es. Calderón. No, Calderón hizo mayores reformas a la Constitución. Bueno, todos estos datos están, si tienen ocio, en la Cámara de Diputados, ahí pueden ver las reformas históricas, ahí está bien documentado de cuántas reformas se ha llevado a la Constitución. Enrique Peña Nieto pues lleva 2 reformas constitucionales, lleva pocas, ¿no? Bueno, poco tiempo de gobierno, hay que esperar más hazañas de este gobierno. ¿Qué es lo que pasa con los medios? Bueno, no sé si alguien conoce a Giovanni Sartori. Sí. Él establecía de que qué pasaba con estos medios de comunicación, y también incluye los medios como internet. Lo que fomentan este tipo de medios es que con la imagen tú relacionas esa imagen como cierta y ya pierdes ciertos procesos cognitivos con la simple imagen, como con lo que se da cuando lees un libro, que haces una capacidad de abstracción y de imaginación cuando estás leyendo el libro. Al tú dejar esta tarea de lectura, lo que haces es nada más hacer un solo proceso, sintetizarlo todo a través de una simple imagen, y con eso tú ya creas una realidad. Y hace un análisis en el Homos Videm, el hombre que se la pasa viendo, bueno, el hombre televidente, pues que él cree esta realidad que le pasa a los medios, y que, bueno, no sé si alguno vio El Ciudadano Kane. En esta película, el líder, el que era un dueño de un simple periódico, manipulaba la verdad y hacía creer esa verdad a través de su simple periódico. Ahora, bueno, la verdad se manipula a través de cualquier medio de televisión, o ahora con las plataformas de internet, que tú ya puedes ver ciertos medios. Por cierto, Televisa está a punto de sacar una nueva ley que regule estas descargas electrónicas de su plataforma, esta streaming, una ley streaming, que, bueno, ya como estaba tan libre, hay que regularla para que el negocio no se vaya. Eso es lo que están ahorita cocinando por ese momento. Lo de Snowman, que habían dicho, bueno, en esto, este señor es un tipo que trabajó para la CIA y estaba muy bien informado en cómo se utilizan estos datos y los alcances del uso de los datos. A este señor le dio cierta conciencia, porque dijo, bueno, si el internet era un lugar libre donde todos podíamos expresar y estar en cierta libertad, y en este paraíso como surgió internet, un lugar libre, sin fronteras y sin que nadie te espíe, pues voy a acusar a los gobiernos de que están espiando. Él, cabe destacar que se contrataba como un outsourcing para otras empresas que le venden servicios a la CIA. Entonces él, cansado de este panorama de compartir y de vigilancia de las comunicaciones, se atrevió a denunciar lo que es legal en Estados Unidos. Eso fue lo que hizo Snowman. A lo que no sé si supieron que también contestó Julian Assange hace poco, de que internet había cambiado a partir de que él transformó a través de los Wikileaks esta información de la que estaban siendo espiados, y cómo el gobierno de Estados Unidos intervenía, lo cual pues Estados Unidos ha hecho todo para pues inculpar a Assange o terminar con él, porque pues, se atrevió a dar temas prioritarios de su seguridad nacional. No dudo que lo termine haciendo algún día, porque pues violó su ciberseguridad o la seguridad de Estados Unidos, y claro que es un enemigo a vencer. Ahora hay que ver qué le pasa a Snowman por haber dado a conocer este plan, que bueno, no era tan secreto, pero pues se atrevió a denunciarlo para hacer conciencia social del uso que le están dando los ciudadanos a internet. Ahora, ¿qué sucede con los ciudadanos que son personas de mayor edad, que son las personas que no nacieron dentro de las tecnologías o no son los nativos digitales? Bueno, les tengo una mala noticia, tienen que educarse a utilizar las computadoras. ¿Por qué? Porque en el Plan Nacional de Desarrollo se implementa que ya todos los trámites del gobierno se van a hacer vía electrónica, va a ser un gobierno digital. Entonces, pues, si no sabes usar internet no vas a poder hacer tus trámites. Entonces tienen que ir a fuerzas a saber utilizar estos medios, porque no hay pretextos, porque todos ya deben de estar alfabetizados y saber utilizar las bondades de la tecnología y acortar tiempos. ¿Alguien más tiene dudas?
Bueno, la educación que nos da la televisión realmente no es educación, pero sí nos está enseñando a pelearnos entre nosotros, a que el que más tenga es el que más vale, al tener, no al ser. Entonces yo nada más quería pues decir que la sociedad se puede unir a partir de estos círculos, y aquí en Azcapotzalco tenemos un ejemplo. Voy a citar a mi compañera maestra Luz para que nos hable sobre una escuela que la están protegiendo padres y maestros, una secundaria me parece. No, lo que sucede es que hace tiempo estuvimos platicando y yo les comentaba que hay una sola secundaria en el DF que se resistió a que entrara la reforma educativa a nivel secundario. Pero ahí son padres de familia, alumnos, maestros y toda la comunidad de maestros democráticos la que le estamos apoyando para que ahí no se aplique examen enlace. Y por ejemplo, en esa escuela hay chicos con problemas de parálisis y se ha logrado una educación tan humanística que aunque vayan los chicos en silla de ruedas, los demás compañeros les apoyan. Los mismos alumnos, eso del dichoso bullying, ¿Quién habla? aquí se ha contrarrestado en convertirse en un sentimiento solidario y colectivo, ¿no? No he podido ir, no he podido ir, no me puede Es dar más, media esa hora escuela más se tarde, por llamaba favor? anteriormente Estado de Israel. La última vez que hizo el gran genocidio de Israel, le cambiaron el nombre por Zapata Bibi. A ver si bueno, muy bien, sí, cómo no. Bueno, eso es un ejemplo de cómo todos unidos pueden luchar, aunque sea en un pequeño parámetro, que haya esperanza para luchar en contra de esta forma de ir cambiando al ser humano, que no sea humanista y que no le importe los demás, o sea, que le importe siempre destacar sobre el otro o aplastar al otro, que es lo que ahorita se está manejando, y por eso tenemos todos estos problemas sociales, en parte, los problemas de mobbing, bullying, las familias que están, pues, fragmentadas, que no les inculcan ya ningún valor, ningún respeto para el ser humano, que poco importa y no hay conciencia democrática, ni hay conciencia de qué está haciendo tu gobierno. Y si vieron esto, esta conciencia se volvió a tomar después de la Segunda Guerra Mundial, con Sartre y Camus, que todos los existencialistas que decían que no podías ser un ciudadano sin conciencia política, eso no podías pensar lo que quisieras, pero tenías que estar consciente de lo que estaba pasando y también ser humanista, porque las cosas iban a la par. Entonces hay que recordar por qué surgieron estos movimientos, a causa de qué fue todo este cambio, y seguir luchando, como proponían estos escritores. Bueno, creo que si no tienen más dudas sobre la Digo, muy interesante la plática. Yo creo que también lo que es importante aquí resaltar es nuestro papel también como ciudadanos. Vemos que esta ley de telecomunicaciones pues viola la protección de nuestros datos personales, pero también yo creo que aquí la reflexión sería para todos y todas los que tenemos acceso a internet. Ya sabemos que es violatorio, pero donde también nosotros cuidamos, como lo decía Ivonne, nuestros datos, porque a veces cuando bajamos aplicaciones, bajamos ciertas plataformas, le debemos aceptar, ¿no? Y nadie leemos como las 20,000 cuartillas de que te ponen antes de aceptar. Entonces también nosotros hacernos responsables de, como decía Ivonne, no subir nuestros datos y nosotros mismos protegernos, porque a veces en este tema hasta de las redes sociales pues hacen, decimos hasta nuestra ubicación, ¿no? Te encuentras y se va haciendo hasta historial de lo que hacemos en un día, ¿no? De tu casa al trabajo, en donde estás, de tu trabajo, en donde comes. Entonces también nuestra responsabilidad de cuidar nosotros mismos nuestros datos. Yo creo que aquí también podría ser una reflexión que nos llevemos. Bueno, con estos datos, lo que pasa es que estas empresas de Estados Unidos, cuando tú les pones una demanda, porque por ejemplo, si quieres que Google te baje ciertos datos, le usas al IFAI, que está obligado a proteger los datos personales, y Google literalmente te responde: yo no estoy obligado a obedecer leyes mexicanas porque mi sede está en Estados Unidos, California, y de ahí yo vigilo todo. Entonces, bueno, de Google hay que esperar poco, nada, y saber
cuando estás navegando en internet, ¿qué pones en si tienes Google como correo, pues utilizar 2 navegadores para no compartir toda información, porque de Google lo que están haciendo con estas plataformas es midiendo tu actividad y qué páginas frecuentas para tú hacer más productiva la red. ¿Y esto por qué? Porque en Estados Unidos, en marzo de 2013, igual con esta ley chispa y esta extensión de cómo Obama se preguntó de cómo podían hacer a todos sus ciudadanos, American citizens, very happy with the use of technologies, así lo dijo Obama. Pues empezó a preguntarse cómo íbamos a hacer que el gobierno digital no solo fuera por internet y que fueran aplicaciones móviles, pero también se dieron cuenta en Estados Unidos que estas aplicaciones móviles ya no eran estáticas, sino también habían cambiado al uso de las nubes. No sé si alguien sabe qué es el uso de la nube. Tú puedes acceder a través de haga de cuenta que tienen un CPU en un lugar en el espacio, que pueden acceder a esa información de cualquier dispositivo móvil, de su computadora, y de que siempre van a utilizar esa información, no importa de qué archivo y de qué va a estar guardada en esa nube. El problema de estas nubes, como son el caso de SkyDrive, el Dropbox, las aplicaciones de iCloud, ¿alguien ha oído de ello? Que si tienen iPad o iPhone, pues están utilizando servicios de nube, que simplemente, por ejemplo, en la Unión Europea sí tienen ciertas restricciones con el uso de las nubes, pero ya se dieron cuenta de que la tecnología avanzó a tal grado que nunca se habían puesto a pensar cómo iban a proteger esos datos personales, porque con la nube tú en una aplicación subes unos datos, pero están creadas estas nuevas tecnologías para que en una aplicación se repliquen automático a las otras, sin la mayor protección de datos personales. Esto es con las nuevas tecnologías de la información. Entonces, bueno, ¿qué tienes que hacer? Si eres usuario de Facebook, pues no poner estoy comiendo en este restaurante, esto me gusta, visito tales lugares. No sé si han visto que eso utilizan en Facebook, se crean unas vidas paralelas en donde todos son súper exitosos, súper felices, súper amigables, súper de lo súper, y van ahí creando su historia de vida. Y lo peor de Facebook es de que si borras ciertos datos para Facebook, siempre quedaron ahí guardados. Tú no tienes control de esos datos. Y eso está en las políticas que tú firmas cuando abres una cuenta en Facebook. Así de simple. Entonces tú debes de controlar qué subir o qué no poner en Facebook, o si quieres dar tu opinión, citar a periódicos, que eso, bueno, bajo las leyes de derechos de autor, pues sí es información pública, pero no es tu información privada. Por ejemplo, puedes pensar cómo sí expresar tus cosas, pero no poniéndote tú en riesgo de que estos datos personales estén siendo utilizados libremente. Vecinos, compañeros, yo nada más les quería hacer una reflexión respecto a la plática que se está teniendo. No, en primer lugar, la mayor parte de la población no tenemos los medios para poder usar el lenguaje que está utilizando la licenciada, porque la mayoría somos personas que no tenemos la capacidad o que no tuvimos la proporción de la educación necesaria. La mayor parte de la gente no tenemos la capacidad económica para tener todos los medios para comunicarnos, y no tenemos ni siquiera la educación para ello. Eso sería un trabajo fantástico, el que nosotros mismos nos pusiéramos a trabajar en comunidad, no en personalidad de 2 o 3 o 10 grupitos, pero la comunidad no somos 2 o 3 o 4 grupos, la comunidad somos bastante gente que ignoramos los términos que utilizan como los monopolios, como es Televisa, como es Teléfonos de México, como es TV Azteca, como son esos monopolios que no tan fácil nos van a dar la introducción para que nosotros podamos hacer
uso de nuestros derechos. Otra, yo he sufrido algunas experiencias que cuando va uno a hacer algún trámite, tiene uno que hacer una cola de 2, 3, 4, 5 y hasta 10 horas o más para que lo atiendan. Eso es lo que tenemos en el atraso en toda nuestra república, no nada más en Azcapotzalco o en el Distrito Federal, en toda la república. Gracias, señor. Hola, bueno, con lo que estabas comentando de los datos que almacena Facebook y todas las redes sociales, creo que es importante recalcar que, bueno, yo cuando salió la noticia de este cuate Snowden, que filtró lo que todo el mundo sabíamos desde un principio, mucha gente dice que le interesa si no tiene nada que esconder, pero hay tenemos que tener cierta conciencia en el sentido de que esto del internet es atemporal, o sea, tú guardas cualquier tipo de pensamiento, idea o alguna queja, pero se va a quedar por mucho tiempo ahí. Entonces la vida cambia y a veces las leyes cambian. Entonces hay que tener conciencia en el sentido de que guardamos, porque el día de mañana pues nos pueden inculpar por algo de eso, ¿no? Eso es importante recalcarlo, porque pues sí, mucha gente tiene ese pensamiento de que no tiene que ocultar nada y que a ella no le interesa, ¿no? Y debemos de recalcar ese punto. Y por otra parte también es difícil porque esta idea es difícil porque mucha gente, la brecha generacional es muy grande aquí en México, porque gente, yo lo he visto con mi familia, gente que ya es adulta, ya es mayor, es muy reacia a la tecnología y a veces no se entienden muchas cosas tecnológicas, ¿no? Y desde mi punto de vista, nosotros como jóvenes, a lo mejor que ya vivimos el cambio generacional digital, que entendemos más términos, que estamos más familiarizados con todas las tecnologías, pues también nosotros nos debemos de acercar a ustedes para poderles brindar nuestros conocimientos, ¿no? Y más que nada que saber usar las herramientas, porque muchas veces la bronca es que no sabemos utilizar las herramientas, ¿no? Y por eso nos roban cuentas, nos roban información, pero por lo mismo, por nuestra ignorancia de no saberlas utilizar, ¿no? Creo que sería bueno que se implementaran a través de estos círculos de estudio talleres para ayudar a las personas a utilizar estos medios tecnológicos. Eso sería una forma de colaborar para que todos, como va a ser obligatorio de que todos usen las tecnologías, de que todos estén capacitados para utilizarlas. Esto ya pues, está incluido, a pesar de todos, en los planes, en este nuevo Plan Nacional de Desarrollo. Todos van a estar obligados a utilizar las tecnologías y el gobierno va a ser tan funcional según esto que todo va a ser electrónico. Entonces lo conveniente sería hacer círculos o hacer talleres para educar a las personas sobre cómo utilizar estas tecnologías de la información y que sean conscientes de qué comparten y de qué no comparten en la red. No saliéndome del tema, pero sí correlacionándolo, que veo personas adultas, sí que aunque no conozcan realmente la aplicación del internet y demás, sí hagamos conciencia con los sobrinos, con los nietos, sobre el uso del Facebook. Sabemos, con la inseguridad que se está viviendo en el país, que ahora los secuestradores y las personas de la más ínfima calidad humana ya no necesitan andar siguiendo a las personas. Ahora con que los jóvenes suban en su Facebook, exactamente como le decía, a dónde van, qué hacen en todo el día, etcétera, porque además suben fotos y demás, son presa fácil de los secuestros y de la extorsión. Entonces, a los jóvenes, en esto tan sencillo, hay que hacerles conciencia, porque suben hasta la foto, porque sacan la lengua con el compañito y sale el escudo de la escuela en la cual van. Y sabemos que su papá tiene un carro fulano de tal y que van a tales restaurantes. Y los malandrines, pues la verdad que eso sí lo conciben, lo ven rápido, y como a todo el mundo acepta porque quieren ser los más populares del barrio, son presa fácil de todo este tipo de situación. Entonces, aunque los adultos no conozcan este manejo de las redes, sí se me hizo importante
comentárselos, que a sus familias se lo hagan de conocimiento, a los nietos, a los sobrinos, que hagan un uso responsable de las redes sociales. Porque ese subir hasta la mosquita que tomaban en el arbolito es complicado y muy delicado. Gracias. Bueno, ¿oye? Eso de no saber tecnología. Sí, yo estoy en ese problema también, el gap generacional, pero desgraciadamente tenemos que irlo aprendiendo. Yo quisiera que nos explicaras más qué hay tanto en comunicaciones como en esto de que el estado orwelliano, que hablaba la maestra, que vivimos en el Plan Nacional de Desarrollo, porque hay que 5 bases y que son transversales, pero no hablan de crecimiento. O sea, si había el 3.5% de crecimiento, pues llevamos decreciendo porque va a ser al 3%, ¿sí? Y por lo tanto, si la población crece al 3.5%, digamos, pues ya desde el arranque ya estamos empobrecidos. Pero lo importante es el Plan Nacional de Desarrollo en relación a estas tecnologías. Gracias. Bueno, en este Plan Nacional de Desarrollo, según se contemplan 5 objetivos para que México alcance sus estándares o, bueno, acabar de integrarse, pues ponen para que un México sea feliz. Establecen como prioridad, como objetivo, lograr que todo México sea seguro. Luego establecen que va a tener una política en donde se analice todo desde la perspectiva de género. Esto es que no va a haber discriminación más hacia las mujeres. Bueno, en este plan se les olvidó que también tenemos convenios firmados para no discriminar a las personas de preferencias sexuales diversas, lésbico, gay, transexual, transvesti, intersexual, transgénero. Eso está olvidado, no existen. O sea, el tercer rubro va a ser derechos humanos, la aplicación de derechos humanos. Bueno, qué buena noticia, porque desde 2009 con la Corte Interamericana, cuando fue México juzgado por las violaciones a derechos humanos en el caso Radilla y en el caso de Campo Algodonero, se obligó al Estado mexicano a respetar derechos humanos, y eso fue a través de una Corte Internacional. Imagínense si ahora lo van a hacer, aunque en el lenguaje suena muy bonita, y que estos elementos vienen desde el Pacto por México o Pacto México, que iban a respetar mucho los derechos humanos. No sé si leyeron el artículo de Pablo Moctezuma Barragán, el que explica muy bien que no es el Pacto México, es el Pacto Anti-México. Y lo explica muy bien Pablo, diciendo de que se utiliza el lenguaje muy bonito, que van a utilizar derechos humanos, pero en la práctica no es utilizar derechos humanos, es nada más utilizar un buen lenguaje y ya está ahí. Luego establece como eje fundamental la educación, que la educación ahora sí se le va a dar mayor ventaja en este Plan Nacional de Desarrollo. Y luego establece 3 líneas fundamentales en donde se va a dar mayor eje a la seguridad, y a las Fuerzas Armadas se le van a ampliar ciertas funciones, no se van a reducir como habían prometido, que las Fuerzas Armadas estén fuera de las calles y estén en sus cuarteles. Van a seguir en los cuarteles por el Plan Nacional de Desarrollo, se les van a implementar más funciones, van a ser más tecnológicos también, y por ejemplo en materia de educación, pues están obligados los maestros a implementar el uso de las tecnologías de la información y comunicación en sus planes de estudio y sus plataformas que han creado para estos intercambios de información. También establece que todos van a ser más felices y que la economía va a crecer si la economía es digital. ¿Alguien tiene idea de cómo crece la economía digital? Eso viene en el Plan Nacional de Desarrollo, que la economía va a crecer digitalmente. Entonces, bueno, es una nueva forma de pensar hacer negocios con el crecimiento de economía digital. Eso establece como formas de arreglarlo a través del Plan Nacional de Desarrollo. Y que también se van a promover leyes que dictaron, por ejemplo, la ley de telecomunicaciones la dictó la OCDE. A México le dio ciertas recomendaciones de que tenía que tener tribunales especializados, de que debería de dar las bandas de 700 MHz para otros usos, y eso lo incorporó en ese plan, incorporó las directrices que les dio la OCDE para las telecomunicaciones. Implementó también que la COFETEL, que era la que se encargaba de los monopolios y de que no hubiera que hubiera una competencia económica, que se creara un solo instituto de las telecomunicaciones. Si alguien tiene el ocio de ver cómo crearon esta reforma, fueron las directrices que dictó la OCDE para
pues implementar las telecomunicaciones. Eso, bueno, creo que eso es todo.